semana va. 20 minutos pasaron de las 6 de la tarde, ya está con nosotros nuestro amigo que lo extrañamos, Tomás Tenconi. ¿Cómo estás, Tommy? Hola Edu, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte, un gusto volver, hermoso. Bueno, un placer. Pará que voy a Para que voy a silenciar. silenciar. Ahí está, ¿no? Ahí está. Porque entré al Meet porque te quiero ver. Espera que silencio todo. Bueno, ¿cómo estás, Muy Tenconi? Bien, todo bien, por suerte. Por suerte. Un aviso, porque usted por ahí no lo sabe. En septiembre no vamos a estar haciendo otra oportunidad. Volvemos en octubre con otro día y horario. Cuando tengamos confirmaciones le vamos a estar avisando. Esperamos contar con su presencia, así como un mago, cuando tenga que aparecer. Sí, la verdad me viene bien, porque los jueves en general, el último mes lo estuve medio complicado, por eso la ausencia, pero si es otro horario, encantado. Bueno, capaz que lo podemos acomodar mejor para que Bien. a usted también le cuaje. A ver, contaba recién. Me tomo un Didi el día martes a la noche, desde Flore a mi casa. Un señor recopado me dice, no, yo no laburo de esto. De hecho, el chofer me aparecía con el nombre de la esposa. Dice, che, yo no soy tal, soy un hombre, bueno. No, me dicen, tenemos una empresa de lencería, nos está yendo mal este año, y estamos haciendo Didi para volver a comprar aceite de oliva. Me pareció... Un montón. No, pero no sé si un montón, me pareció gráfico. Porque el tipo no es que me lloró la carta, no, quiero comer aceite de oliva. No Claro. es que me estoy muriendo de hambre. No quiere ir a Punta Cana. Claro, pero no es que se están muriendo de hambre y dicen, no, che, salgo a laburar porque no tengo para comer. Sí, obviamente, dijo loco, pero tuve que achicar y quiero volver a consumir aceite de oliva. Bueno, ¿en qué anda? Hago esta introducción. En cómo anda el consumo, que claro, es algo indispensable para la actividad económica, la cual todavía estamos esperando. Sí, un repunte que esperamos, pero que no llega por ningún lado. Es una buena anécdota la que contás, como un poco como una muestra de la época, ¿no? De estos meses. Gente que necesita el pluriempleo para lograr complementar sus ingresos, para lograr llegar a fin de mes o volver a comprarse aceite de oliva en este caso, pero que no es una rareza en los tiempos de crisis. Digo, pasa eso, pasa también que muchas veces, digo, generalidades, ¿no? Pero que en las grandes crisis muchas veces las mujeres que muchas veces están ocupadas en las tareas domésticas salen a trabajar también, entonces vos por ese lado también podés llegar a tener como, bueno, un hogar que en vez de tener una sola persona que trabaja, trabajan los dos. Son sinónimos de una economía en crisis, claramente, con un consumo que no repunta y que eso obviamente tiene sus efectos sobre la actividad económica. Digo, venimos viendo los indicadores, los hemos charlado acá en esta columna, pero bueno, han salido algunos datos nuevos de que la actividad económica, bueno, todos sabemos, ¿no? Que cayó fuertemente con la devaluación en diciembre y con una caída profunda. Y cuando muchas veces se estaba hablando de una recuperación en B, esa no fue ni una recuperación de ningún tipo. O sea, fue una muy tenue mejoramiento, con casi un estancamiento en ese piso. Claro. Que dejó de caer, digamos. Dejó de caer totalmente, pero se quedó como en un nuevo piso, ¿no? Y un poco uno se pregunta hacia adelante, bueno, ¿cómo es que puede la economía volver a crecer, ¿no? Porque, como vos bien decías, el consumo, la verdad que no está repuntando. Y si repuntara, obviamente sería una buena noticia. Uno esperaría eso, por ejemplo, de los datos de salario real, que en los últimos meses han dado una muestra de crecimiento. No sé Eso te si los has preguntaba, visto. ¿por qué no repunta el consumo cuando hay en los últimos meses una recuperación del poder adquisitiva? Es la gran pregunta que ahora los economistas estamos intentando analizar, estamos intentando responder. Y yo al menos te voy a dar una explicación que para mí tiene tres patas de A por ver. qué ese fenómeno de, che, bueno, está creciendo el salario real, pero ¿cómo es que la economía no se reactiva, no? Porque en general hay una linealidad en eso. La economía argentina está bastante traccionada por la demanda. Entonces, si el salario real sube, debería subir la demanda. Ujú.
debería subir la actividad económica, ¿no? Correcto. Ahora bien, para mí hay una cuestión compleja y estructural también por detrás de eso, que es la siguiente. Por un lado, tenemos bueno, la caída en el salario real fue grave. En diciembre, en enero, bueno, en realidad ya venía de los meses previos también. Entonces, digo, cayó mucho el salario real, cayó fuertemente, está en pisos. Digo, si vos analizás, por ejemplo, el salario del sector privado en términos constantes, está a niveles de 2006, 2005, 2006. Son niveles bajísimos. Entonces, digo, también está creciendo desde un piso muy bajo. Claro. Eso es lo primero, que, digo, vos dirás, bueno, pero eso igualmente debería impactar. Bueno, pero lo que pasa muchas veces es que cuando cae fuerte el salario real, uno lo que menos disminuye muchas veces es el consumo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Si vos el día de mañana te quedás sin plata, ¿qué vas a hacer? Vas a dejar de... Obviamente algunos productos capaz cambias de marca, dejas de comprar aceite de oliva y pasas a comprar aceite de maíz o de girasol, que es más barato, pero la realidad es que seguís comprando comida, o sea, necesitas vivir. Ahora bien, lo que pasa es que, che, bueno, voy a desahorrar, capaz. Bueno, voy a tomar deuda para pagar mis gastos corrientes, ¿no? Y bueno, lógicamente, cuando caes no bajas mucho el consumo, pero cuando subís tampoco subís mucho el consumo. Porque por ahí tenés que tapar huecos que fuiste tapando y mantenés el mismo consumo. Totalmente. Eso es un Porque primer yo, por fenómeno. ejemplo, cuando me decís esto, me acordaba de post pandemia, como está bien, estábamos encerrados y desesperados por gastar, como cuando salió un poco el confinamiento y demás, reactivó el consumo, pero de una manera explosiva. Sí, totalmente. Totalmente. Reactivó fuerte y de hecho lo poco que se mantuvo fue por ese consumo que hacíamos todos de nuestras casas. Claro. Pero, Es otra pero película bueno, esta. sí, es otra película. Es muy distinto analizar esa crisis de esta, sobre todo porque fue como una crisis, entre comillas, casi ficticia, porque fue como, bueno, vamos todos a nuestra casa, pero después cuando salimos el trabajo, muchos trabajos seguían estando, el Estado había hecho una fuerte intervención estatal para sostenerlos, para seguir pagando los salarios, y bueno, eso ayudó a que después la recuperación fuera más rápida. Sobre esto voy a volver al final igual, el tema de la intervención del Estado. Pero un segundo factor muy importante a la hora de explicar, che, A bueno, ver. suben los salarios reales, ¿por qué no sube el consumo? Es que también el indicador de salario real cada vez es menos representativo de lo que son los ingresos de la población argentina. ¿Por qué? Porque por un lado vos tenés al sector privado que cada vez es más heterogéneo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenés algunos que ganan mucho, porque ganan en sectores que son muy productivos, Y que hay muy algunos que buenos ganan salarios, poquísimo y que con la como suba de transporte de ahora ya no llegan ni en pedo a fin de mes. totalmente. Entonces digo, si vos lo tenés tan heterogéneo, lo que pasa que también es que obtenés un promedio que es poco representativo. Entonces, eso hace que, vos decís, che, bueno, sube el salario real, pero ¿de quiénes sube el salario real? Capaz sube un montón de los que están en la pirámide arriba y los que están abajo no sube tanto, pero bueno, el Sí, promedio pero hace aparte, que parezca perdón, que sube un para un montón. empleado de comercio que le haya subido el salario real 2 puntos, 3 puntos con toda la pérdida de poder adquisitivo que tuvo los primeros meses, no le palea la situación ni en pedo. En absoluto, en absoluto. Y el fenómeno además se agrava si nosotros tenemos en cuenta que el universo de los empleados del sector privado es una parte nomás. ¿No? Claro. Digo, porque tenemos el sector público, que no recuperó casi nada de su salario, del salario perdido, sigue casi 25-20% abajo. Tenés después a todos los informales, de cuyas estadísticas están mucho menos al alcance y es mucho más difícil construir, pero también digo, es un mercado de trabajo que se ha heterogeneizado, que se ha vuelto más diverso en mucho mayor medida que antes. Entonces, si vos decís, che, bueno, el salario real del sector privado viene repuntando. Bueno, yo te puedo decir estas tres cuestiones que te acabo de mencionar para decirte, che, bueno, me parece que eso podría dar cuenta de por qué efectivamente la actividad económica no está repuntando. Porque si no, la lógica sería que repunte, ¿no? Ok, ese sería el segundo factor, me parece súper interesante y no lo estaba teniendo en cuenta. Claro, uno ve el número del Excel, después hay que ver qué pasa en la diaria y realmente cuál es la población que tiene en cuenta ese Excel. Sí, sí, totalmente, porque eso, como te decía antes, el sector privado es más o menos el 35-40% de los trabajadores. Entonces vos decís, che, bueno, si tenés otro 25-30 públicos y después otro 35 informales, che, bueno, ¿qué está pasando con todos esos otros ingresos? ¿Qué está pasando? Ok, Además, vos tenés, digo, y un último factor,
es que acá no solamente hay que mirar la evolución del salario real, que desde ya, bueno, creo que el salario real debería reactivarse un poco la economía. Lo que pasa también es que la cantidad de puestos de trabajo está cayendo. Entonces digo, si vos tenés menos trabajadores que están consumiendo, Cae y el lo que te consumo. sucede es como que la masa total de plata que está gastando es menor, ¿se entiende? Sí, que Entonces también eso puede estar como eso explica por qué la inflación baja también, ¿no? totalmente. Entonces, yendo como un poquito hacia adelante también, diciendo, che, bueno, pero decimos, no sube el consumo, no genera una reactivación de la actividad. Y ahí decimos, che, bueno, ¿cómo puede ser que la actividad económica repunte un poco, que mejore? Y yo, la verdad, Tomás Tenconi la veo muy complicada, porque primero que eso, digo, la reactivación del salario real, la recuperación del salario real está presentando estas dificultades. Che, bueno, no termina de impactar por estos tres factores que estamos mencionando. Bueno, ¿qué puede pasar? ¿Puede aparecer el Estado a poner plata como fue en la pandemia, que te mencionaba antes? Y no, el Estado está, por ejemplo, en uno de los sectores más importantes de la economía, que es la construcción, ha reducido la obra pública en un 80% su gasto. Entonces vos decís, bueno, ¿puede haber recuperación por ese lado? No. Y no, está muy difícil por ese lado. La inversión pública en infraestructura, en otra cosa, no la veo, la verdad. Y bueno, ahí es donde uno se pone a preguntarse como un poco como hacia dónde quiere ir esta economía de Milei y si en un punto no es funcional esta recesión a el principal objetivo que tiene hoy el gobierno, que es la desinflación. En eso Sí, estamos de acuerdo, ¿no? estamos de acuerdo que le es funcional. El punto es que si la actividad económica no le repunta, no hay forma de que sea sustentable su plan para achicar la inflación, para tener superávit fiscal, para acumular reservas, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí lo que no es sustentable no es exactamente esas tres cuestiones que vos mencionaste, que es bajar la inflación, tener el equilibrio fiscal y acumular reservas. Lo que no es sustentable es pensar que la Argentina va a estar mejor así. Porque capaz vos lográs tener equilibrio fiscal, capaz vos lográs Sí, pero acumular Tommy, reservas, capaz ¿cómo lográs bajar la haces para inflación. mantener un equilibrio fiscal si te sigue cayendo la recaudación y ya margen para seguir ajustando no tienen más? Ahí yo también veo una manta corta. Entiendo lo que vas, ¿eh? Vos decís, puede ser que tengamos un gobierno en donde siga siendo exitosos en términos macroeconómicos y en el Excel que le van a mostrar al FMI, pero que no le sirva a la Argentina y mucho menos lo que vivimos en la Argentina. Eso es un poco la sensación que a mí me da. Porque Pero digo, yo lo que digo yo es, me haría la misma pregunta que vos, de che, bueno, ¿cómo es que te dan las cuentas fiscales si vos tenés a los ingresos que dependen tanto del IVA? Y el IVA depende del consumo. porque Bueno, ajustaron una en, barbaridad. en estos 7 meses hemos visto que ese razonamiento chocó contra una pared, que es que el Sí. gobierno pudo mostrar superávit fiscal todos los meses, pudo acumular reservas desde ya, pero bueno, también pudo desinflar fuertemente la dinámica de los precios. Pero como te decía antes, sobre todo respecto al tema de las reservas y de la inflación, es particularmente importante la recesión porque, digo, si vos tenés una economía que se reactiva, el aparato productivo se reactiva, eso te reactiva las importaciones. Si vos se empiezan a calentar las importaciones, es imposible pensar o sea, con este tipo de cambio, el Banco Central va a empezar a perder más dólares, y bueno, y ahí te puedo empezar a narrar un montón de consecuencias negativas de eso, de mayores presiones, de especulaciones sobre el tipo de cambio, más expectativas de devaluación, la brecha que se te dispara, y bueno, así consecutivamente muchas cosas malas. También ya tenés un tema ahí con la quita o la reducción, mejor dicho, del impuesto país, porque buenísimo, puede hacer seguramente que esto tenga un principal objetivo que es bajar la inflación, porque va a abaratar los costos, pero va a dejar de recaudar el gobierno, porque el impuesto país fue uno de sus principales pilares en la recaudación, y también va a demandar más dólares. Sí, totalmente, porque las importaciones van a estar más baratas, entonces lógicamente más gente va a querer venir. Hay Pero que ver digo, cómo repercute eso, porque sí, por ahí sí, buenísimo. Haces que la inflación sea de más cerca del 3 del 4 en septiembre, como se espera después de esta medida. Pero ujú, después vas a recaudar menos, vas a tener menos dólares. totalmente. Ahí respecto a los dólares, nomás una aclaración. Ahora lo que puede llegar a pasar, que justo hoy charlaba, es que los importadores, para acceder al tipo de cambio oficial, tienen que estar 90 días sin acceder al contado con liquidación. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo tengo una pyme, digo, che, bueno, voy a empezar a importar al tipo de cambio oficial,
venía importando al contado con liqui, pero ahora quiero importar al tipo de cambio oficial porque es más barato y porque me conviene. Bueno, tengo que esperar 90 días para importar. Entonces tenés 3 meses de changüí, de empresas nuevas que se quieran sumar al tipo de cambio oficial, que puede ser un puente, como le decimos los economistas, a, bueno, capaz que no tenés tanta demanda de impo como las que podrías esperar con este nuevo tipo de cambio. Ahora bien, digo, hecha esta aclaración y como cerrando ese paréntesis, a mí me parece que el gobierno tiene un objetivo muy claro de mostrarle a la población por el cual asumió. Que ya lo hemos charlado acá, que es bajar la inflación. Entonces, para mí el gobierno es como que dice, bueno, yo te quiero mostrar cómo logro poner la inflación en el 3, capaz que en el 2. Y sí, tenés al poder adquisitivo que nos repunta, tenés el consumo que nos repunta, tenés que es muy difícil conseguir un laburo, que cada vez la actividad económica está peor. Y bueno, ahí hay que ver si no hay algo de la sociedad argentina, esto ya es un análisis más sociológico, capaz no se resignó en un punto, o al menos en el corto plazo, a, bueno, lograr ese mundo o esas aspiraciones que ha tenido la sociedad argentina siempre, ¿no? Y capaz dice, bueno, capaz lo que podemos aspirar es esta otra situación, este bajo poder adquisitivo, baja actividad económica, dificultad para conseguir empleo, pobreza del 55-50%. Sí, qué complejo todo. Hay algo de social en todo eso, ¿eh? Porque yo el otro día leía encuestas y sí, hay gente más enojada con el gobierno, pero acá por ahí también el Capital Federal es un mundo, ¿no? Estamos como que vemos que hay tranquilidad cambiaria, que la inflación baja y vemos que la cosa más o menos está bien. A mí me da un poco de que está esa sensación, pero a la misma vez también estamos dejando de comprar aceite de oliva. Es que son un poco el resumen o una forma sintética de decir lo que estamos los dos de acuerdo, me parece. Que es que capaz, bueno, la sociedad argentina ha aceptado este nuevo equilibrio, ¿no? Como, bueno, la verdad que yo venía muy molesto porque me aumentaban los precios todo el tiempo, porque no paraba de haber ruido con el dólar. Bueno, ahora un poco de calma. Sí, prefiero tranquilidad, saber que no se va a ir toda la mierda y achicar y no consumir aceite de oliva, pero la tranquilidad que no me voy a levantar y el dólar se va a ir a la mierda, de que va a venir el FMI, no va a pedir una devaluación. Igual todo eso siempre está latente, ¿no? Pero por lo menos esa intranquilidad ha calmado bastante. Digo, vos tenés una calma cambiaria de hace meses, más que algún otro ruidito, pero desde que asumió el gobierno de Milei, los que apostaron al dólar perdieron como la guerra. Sí, perdieron como en la guerra. La verdad que sí. Pero bueno, eso no, digo, es verdad, ha habido calma cambiaria, ha habido algunos Cimbronazos, pero menores. cimbronazos totalmente. Y bueno, ahora el gobierno, como te decía antes, es como que necesita construir puentes hacia algo que no está claro, que no termina de dejar explícito, porque el mañana es el FMI, con Trump que gana las elecciones, pasado mañana es, bueno, llegamos a las elecciones con este esquema económico. No está claro el gobierno, digo, tampoco lo busca no ser claro, es una cuestión explícita, ¿no? Y bueno, en ese mar los analistas económicos de todo tipo también vamos cambiando, pero bueno, no sé, son los interrogantes que creo que los dos tenemos, si este es un nuevo equilibrio, si es el que desea la sociedad. Yo creo que bueno, hemos llegado a un punto difícil, pero bueno. Bueno, amigo, veremos qué pasa. Por ahora lo cierto es que no se reactiva el consumo y mucho menos la actividad económica. Eso es un hecho. Eso es un hecho, así lo dicen las estadísticas. Bueno, amigo, te veo en un abrazo. Dale, nos vemos en un rato. Te veo en un rato, te mando un abrazo grande. Un abrazo para los dos. Dale, chau. Se ríe Cresta. Amigos y amigas, esto ha sido todo. Vamos terminando el último programa de Radio Buenos Aires. Cerezuela, como siempre, muchísimas gracias. Nos volvemos a ver. Como siempre. Nos volvemos a ver. ¿En octubre? En octubre vaya a saber uno qué día y qué horario. Claro. Seguramente con uno nuevo, ¿no? Es lo más probable. Es lo más probable. Bien, todos los caminos conducen a eso. Señor Cresta, muchísimas gracias, como siempre.